¿cómo se dice acá? Compañeros, compañeras, amigos, socios, socias, vale todo, correligionarios, camaradas. Yo con Salvia ya he tenido algún debate. En la descripción estoy más o menos de acuerdo. En las propuestas, totalmente en desacuerdo, digamos, ¿no? Algunas cosas son como, bueno, si se pudiera, estaría de acuerdo, pero me parecen que son expresiones de deseo con las que tampoco estoy muy de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque considero que acá no tenemos un problema de modelo económico, o es un problema secundario. Hay un problema mundial de sistema económico. Es un sistema económico que, como ahora está bastante difundido, concentra el 50 o 60% de la riqueza, según quien lo mida, en el 1% y le deja al 99% el resto. Y eso, en general, si uno lo piensa con cualquier esquema de distribución de una pizza, de una torta, de empanadas, de medialunas, y bueno, los 99 que nos quedamos con la mitad nos vamos a pelear entre nosotros para ver quién se lleva algo que le alcance para comer. Entonces, yo creo que hay un problema de sistema porque el sistema capitalista globalizado no genera empleo. Genera empleo para una decreciente porción de la población. Empleo es una relación en la cual hay un patrón y hay un trabajador. Hay alguien que te paga el salario. Vos pones tu tiempo, tu fuerza, como lo quieras llamar, a disposición de otro y otro te paga. Bueno, ese mundo se terminó. Lo dicen los liberales, lo dicen los de izquierda, lo dice todo el mundo, digamos. Eso no funciona más así. Y empíricamente no funciona más así en ningún lugar del mundo. Digamos, cada vez la robotización, la biotecnología, la automatización, la deslocalización, bueno, todos los distintos procesos que hay, sobre todo en el hemisferio occidental, pero también en Asia, destruyen el concepto de empleo, la sociedad salarial, etc. Es decir, yo estoy de acuerdo en el diagnóstico, en el sentido de que existe una masa excluida del mercado laboral, que está estructuralmente excluida del mercado laboral, pero no por un problema de modelo, sino por un problema de sistema. Poner el tipo de cambio al valor que quieras, abrí o cerrá las barreras comerciales, esto va a seguir siendo igual. No exactamente igual, pero en términos gruesos no va a cambiar. Ahora, si yo no entiendo mal, más allá de que sea un problema de sistema o un problema de modelo, el planteo es que hay este sector que se denomina economía informal, economía social o economía popular. Hay una diferencia que nosotros hacemos entre los términos, pero bueno, no vale la pena extenderme en eso ahora. Hoy un 30% de la clase trabajadora que tiene un problema de productividad y de inserción en las cadenas de valor. Bueno, eso me parece otro problema conceptual. ¿Qué quiere decir tener productividad? ¿Cuál es la productividad de un investigador del CONICET? Yo no sé cuál es la productividad. ¿En qué se mide eso? Yo sí. A ver, contanos. Por ejemplo, yo tengo... Pará. ¿Y eso te hace más productivo que una compañera mía que le da de comer a 50 chicos todos los días? No. Bueno, entonces... Vos preguntaste cuál es la productividad de un investigador del CONICET. Dejemos el diálogo para con una después. Bueno, compañera. por eso, yo digo, el investigador del CONICET con 20 libros publicados no tiene ni un tercio de la productividad que una compañera mía. Ni un tercio. Ahora estás comparando, te estás escapando por la tangente. No estoy haciendo una comparación. Vos preguntaste a secas cuál es la productividad. Claro, pero como yo estoy hablando... del CONICET. Yo te contesté, tengo 20 libros publicados. El CONICET, evidentemente, en términos de educación, muy productivo no es porque un señor gritando en el fondo de una sala tiene un Yo problema. no soy educador. Yo Bueno, no pretendo ser por eso, y tampoco creo que sea muy productivo. Pero sacando la disquisición, hay un problema en la concepción de la productividad. Hay un problema en la concepción de la productividad. Porque ¿qué es lo que se valora? ¿El producto físico? ¿El valor económico que genera ese producto físico? ¿O se valora
el valor social que genera. Entonces, haciendo una comparación, un oficial de cuentas de un banco, un desarrollador de software o un investigador del CONICET es más productivo o menos productivo, depende de la escala de valores de cada uno. Y en mi escala de valores mi compañía es más productiva. Ahora, es un tema de aproximación antropológica a la realidad. Porque después habría que preguntarse qué es economía. ¿Qué es la economía? Si la economía es hacer crecer el Producto Bruto Interno. Y yo no tengo esa concepción, ¿no? La economía es la administración de la casa, ¿no? Dice la etimología de la palabra. Y la administración de la casa tiene un objetivo. En general, cuando uno cuida los ingresos, cuida la casa, etcétera, tiene un objetivo. Y es que la gente que vive ahí sea feliz. O el objetivo es que en la casa haya, no sé, más cuadros o... El objetivo es que la gente sea feliz. Y que la gente sea feliz no es un problema de plata. No, pero tenemos estudios de la subjetividad que dice que mientras más plata tenés, más feliz vas a ser. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Entonces, el problema que tenemos, yo creo, en el fondo, es que aún con el mejor modelo de desarrollo posible, el mundo tiene límites ambientales y la idea del crecimiento indefinido, aún con buenos mecanismos de distribución, es una idea desviada del fin último de la economía, que es la felicidad de la gente. Esto en términos prácticos, suena muy lindo, en términos prácticos tiene derivaciones. Tiene derivaciones. ¿Cuál es el problema en general que tienen mis compañeros y mis compañeras? Que los hijos para ir a la escuela se embarran porque no hay asfalto en el pasillo o en la calle. Que cuando entran a la casa y tocan, no tienen un botón para tocar para que se prenda la luz, y si lo tienen está toda mal hecha la conexión eléctrica, entonces están muertos de miedo. Si a la noche pasa algo, hay un cortocircuito, se muere alguien incendiado. Que cuando van al baño no tienen un botón mágico en el que se van los desechos tirando la cadena, porque no tienen cloacas, no tienen conexión, etc. Hay una serie de cuestiones vinculadas a las condiciones de vida que van más allá del ingreso que tenga y que son más importantes desde el punto de vista de la felicidad y del bienestar que estar arriba o abajo de la línea de la pobreza, si eso depende, si vos cobras 9.000 estás arriba, si cobras 8.000 estás abajo, entonces das un paso estás arriba, das otro paso estás abajo. O sea, son formas muy arbitrarias de medir la felicidad, el desarrollo, la pobreza. Entonces, para redondear, nosotros tenemos una hipótesis. Esa hipótesis es que el sistema económico no crea empleo y que va a haber un sector, mientras exista el modo de producción capitalista, un creciente sector excluido del mercado laboral. 30, 40, 20% de la población. Segunda hipótesis, que no es un problema de calificación laboral, o sea, no es un problema de la oferta laboral, sino es un problema de la demanda laboral. Es decir, eso no se resuelve con mayor inversión, ni se resuelve con un modelo de protección industrial. Entonces, que tiene que haber, en lo que nosotros denominamos economía popular, un nivel mucho más fuerte y mucho más planificado de intervención estatal. Es decir, con los números de gasto social que hay hasta hoy, agregándole otro tanto, yo hago un cálculo que son más o menos 30.000 millones de dólares en los 4 años de un próximo periodo, se resuelven la situación de indigencia, se resuelven, es un tema matemático. Vos detectás a los indigentes, están por debajo de una línea, le transferís determinados ingresos. Y eso en la perspectiva de la urbanización de los barrios, del mejoramiento, de la creación de valor social, no de valor comercial. Y eso es un problema de dónde vas a sacar la plata. Es un problema de distribución de la plata, que es el problema desde que el mundo es mundo. Digamos, ¿quién se queda
con un pedazo más grande de la torta. Y ahí hay una puja y hay una lucha distributiva que no es un problema de que ponerse de acuerdo o no en una mesa. Es un problema de quién se queda con la riqueza que tiene que ser de todos. Y en la Argentina hay plata para resolver los problemas, no es que no la hay. Hay plata. Y esa plata deviene fundamentalmente de los recursos naturales. Y la apropiación de la renta de los recursos naturales se concentra en propias manos, en pocas manos, y en el tema del complejo agroexportador, por un problema de origen que tiene que ver con la concentración de la tierra, con la propiedad de la tierra y con las cadenas comerciales. El 70% de la tierra está, no me acuerdo bien cómo era la estadística, pero en muy pocas manos. Son más o menos 2.000 propietarios entre empresas y familias que concentran millones y millones de hectáreas en la Argentina. Entonces, con esos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, que no es lo mismo que la distribución del ingreso, es decir, del patrimonio, va a ser muy difícil obtener la renta necesaria para realizar los procesos redistributivos posibles. Desde mi punto de vista, los problemas estructurales no se van a resolver con un programa económico. Es decir, no se van a resolver estableciendo determinadas variables o medidas o tasas, etc. Se van a resolver con la intervención conjunta de las organizaciones comunitarias y del Estado, con un nivel muy alto de inversión pública que tiene que surgir de la renta que generan determinados sectores de alta productividad en la Argentina, de alta productividad en términos comerciales, o de alta rentabilidad, si se quiere. Esos sectores son sectores, digamos, devienen del sector primario. Puede haber alguna excepción de complejos industriales, etcétera, pero en general tienen que ver con el sector primario. Y ahí va a haber y va a seguir existiendo una lucha por la captación de esa renta, como existió siempre en la Argentina, pero han cambiado los actores. Coincido con otra cosa que decía Salvia, que lamentablemente, por los niveles de desigualdades que hay en nuestro país y en el mundo, la lucha social es un método de fijación del precio, si se quiere, de la paz social, ¿no? Eso quiere decir si hay más o menos redistribución de la riqueza. Lamentablemente, a mayores niveles de lucha ha habido mayor redistribución de la riqueza. Esto es así porque las decisiones redistributivas no devienen de la buena voluntad de los actores con poder, sino de cesiones que van haciendo para poder sostener cierta estabilidad, cierta gobernabilidad, cierta previsibilidad, si se quiere, en el sistema. Esa es nuestra experiencia. Que nadie regaló nada al sector. Y que las políticas inclusivas que hubo siempre fueron de contención, en exactamente los mismos términos que dice Salvia, pero esa contención es mayor o menor en relación a los niveles de organización y de conflictividad que hay. Lo cual a mí no me enorgullece para nada, no lo digo como una virtud, lo digo como una triste realidad. Algunos tienen unos métodos y otros tienen otros. Por ejemplo, creo que la semana pasada o la otra, se iba a fijar un determinado valor a los inmuebles rurales de impuestos. Bueno, se cayó. Ahora se está discutiendo eximir también a los inmuebles urbanos de más de 18 millones de pesos. Probablemente se logre. Se iba a presentar una ley que iba a regular los alquileres de determinada manera a favor de los inquilinos. Se cayó. ¿Por qué se cae? Porque hay actores en la sociedad con poder de presión.
que históricamente han tenido poder de presión. Los movimientos populares que agrupan a los sectores excluidos del sindicalismo tradicional, recién ahora están empezando a tener poder de presión. Recién ahora. Tuvieron un momento, digamos, hubo un momento de alza de conflictividad en el periodo entre el 99 y el 2003, pero esa alza de conflictividad no tuvo que ver con mayor nivel de organización, sino con mayor nivel de miseria. Fue una conflictividad desorganizada. Ahora que este sector tiene un nivel superior de organización y de capacidad de conducir los conflictos, recién en ese contexto se obtuvo por primera vez en la historia el marco normativo para dos temas cruciales, como la integración urbana de los barrios populares, es decir, la posibilidad de que exista una expropiación generalizada de las tierras privadas donde se asientan los 4.500 barrios informales, villas, asentamientos del país, y que se cree el concepto de salario social complementario, que es un poco, en términos de lo que decía Salvia, la complementación del ingreso de aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollan una actividad en la economía popular. Cartoneros, vendedores ambulantes, cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un nuevo derecho laboral y un marco normativo para el desarrollo de este aspecto, que no se mide en términos de PBI, pero sí en calidad de vida de las personas, que es ponerle agua, luz y cloacas a los barrios. Antes no existía eso. No es que solamente no se invertían los fondos, no se podían invertir porque eran tierras privadas. No estaban bajo dominio del Estado. Solamente en algunos casos excepcionales se hacía. Entonces había un montón de personas que cuando pedían que les hagan la conexión de luz o de agua o de lo que sea, le decían, no señor, usted es un usurpador, pero mire, estoy hace 15 años acá. Hágame la cloaca. Mis hijos no tienen la culpa. Bueno, no se podía. Ahora salió la ley. Y eso es producto de que en los últimos 5 o 6 años se consolidó como actor político un grupo de presión que antes no existía. Y que yo no tengo ninguna duda que, a ver, este sector social que emerge, sobre todo en los 90, empieza en los 80, pero emerge en los 90, que recién ahora puede obtener esta capacidad organizativa y de interpelación al Estado, va a lograr, a través de su capacidad de presión, que los que tienen la posibilidad de decidir, que los que tienen el poder de decidir, se calienten de una vez por todas para resolver estas cosas. No van a ser las políticas económicas, no van a ser las políticas sociales, sino la realidad y la relación de fuerzas que hay en el seno de la sociedad. Muchas gracias. Yo no tengo problema en debatir, pero es como raro. Entonces, puede gustar o no gustar, pero dentro del marco constitucional argentino, sin hacer una reforma constitucional, la expropiación es absolutamente viable. De hecho, Carrió, Negri y, ¿cómo se llama? Y Massot firmaron el proyecto de ley que nosotros elaboramos, que expropia miles de hectáreas en la Argentina de tierra urbana. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el Estado de Derecho. Después, mi posicionamiento político partidario no hace a la reflexión filosófica general. Digamos, ¿no? Uno se coloca y se posiciona en la realidad en el marco de opciones limitadas, no en el marco de sus deseos y lo que quisiera que suceda. Entonces, en el marco de las opciones limitadas que hay, no me posiciono por razones de profunda inspiración filosófica, sino por razones coyunturales. Sobre el tema del aborto, ya me pronuncié y no me pronuncio más por pedido de muchas de mis compañeras, que me plantearon que es un tema que tienen que debatir fundamentalmente ellas. Así que, bueno, es lo que me han pedido mis compañeras. Así que no vuelvo a repetir mis posicionamientos. Si a alguien le interesa, lo puede buscar en internet. En relación a la globalización y la salida de la pobreza. Dos puntos con eso. De nuevo, hay que ver cómo se mide la pobreza. Si la pobreza se mide
por la nutrición, por la cantidad de años de vida, por los ingresos, etc. Y además hay una cuestión que tiene que ver con la pobreza en términos absolutos y en términos relativos. Nunca hubo tantos pobres en el mundo como hoy. Hay una razón muy obvia, nunca hubo tantas personas en el mundo como hoy. O sea, hay creo que 2.500 millones de pobres en el mundo. Sí. No, esos son los indigentes. ¿Qué? Bueno, lo buscamos y... Lo buscamos. ¿Cuántos hay? Sí. Sí. Insisto, la medida de los $2, yo no recuerdo ahora sí. Sí. Bueno, 1.000 millones que viven con menos de $1 por día. Bueno, yo dije 2.500. Las Naciones Unidas dicen 2.800. Entonces, insisto, si alguien va a interrumpir al que habla para refutarle un dato, por lo menos que lo tenga bien, digamos. Que lo tenga bien. Porque si yo estoy diciendo algo que no es verdad y me lo van a refutar, por lo menos busquen el dato concreto y discutimos sobre datos concretos, ¿no? Entonces, fíjense qué problema de diagnóstico que tenemos. Si vos decís que son 400 millones y las Naciones Unidas dicen que son 2.500, hay algo en tu cálculo y en tu razonamiento que está mal, por datos fácticos, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo tengo muy claro es que hay, por lo menos otro dato que tengo, 2.000 y pico de millones de personas viviendo en asentamientos informales, lo que nosotros llamamos villas de asentamientos. Es otro dato que lo tengo bastante fresquito también de las Naciones Unidas. Y hay cualquier cantidad de datos que hablan de que hay algunas condiciones objetivas que han mejorado desde el punto de vista de los indicadores, pero otras que no han mejorado en ningún sentido, digamos, ¿no? Por ejemplo, en los niveles de hacinamiento que tienen las personas. Nunca en la historia de la humanidad hubo semejantes niveles de hacinamiento. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la humanidad hubo tanta proporción de población urbana en ciudades que no están preparadas para absorber esa población. Es decir, el capitalismo, en su fase actual, genera una serie de distorsiones ambientales, económicas y urbanas que son realmente graves y ponen en peligro a la humanidad misma. El problema del cambio climático no es un invento de un grupo de hippies que se les ocurre decir que el capitalismo anda mal, son datos duros de científicos, digamos, ¿no? Entonces, es un sistema de producción y distribución que por lo menos yo considero que digamos, nos va a llevar a la destrucción si no cambia. Ahora, no está en mis manos, ni en las manos hoy de los movimientos populares, cambiar el sistema. Nosotros tenemos otro planteo que es bastante más sencillo en este momento y que tiene que ver con la intervención en la puja distributiva. No es ni más ni menos que eso. Alguien preguntaba por el sindicalismo tradicional. Bueno, es lo que ha siempre hecho el sindicalismo tradicional. ¿Cuál es el rol que hoy tiene el sindicalismo tradicional? Mire, yo esa pregunta no la puedo contestar, pero sí puedo decir que el salto de calidad que dimos nosotros los movimientos populares fue constituir una estructura de naturaleza sindical. Es decir, salir de la organización territorial, barrial, y constituir una estructura de naturaleza sindical que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que son los que realizan, creo que lo decía él, un montón de trabajos y oficios por cuenta propia. Nosotros tenemos 14 ramas de actividad: cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, feriantes, agricultores familiares, agricultores indígenas, cooperativistas de construcción, textiles, etcétera, que
producen un ingreso en el mercado, con trabajos por cuenta propia, sean colectivos o individuales, producen un ingreso en el mercado equivalente, nosotros creemos, al 60% del ingreso familiar. Salvia dice que en general es el 70%, o entendí mal eso. En general es el 70%. En nuestro caso es alrededor del 60% del ingreso familiar. El otro 40% son transferencias públicas. Bueno, nosotros creemos que hay un elemento fundamental que es, porque alguien dijo que hay mucha plata. Y el 2% del PBI no es mucha plata para el 20% de la población o el 25% de la población. Es poca plata. Falta más plata. Y esa plata de algún lado hay que sacarla. Entonces ahí alguien decía, bueno, pero vos te preocupás por la distribución, pero no por la generación de la riqueza. Es que no es mi rol. Por la generación de la riqueza se preocupan los capitalistas y nosotros no nos preocupamos por la generación de esa riqueza, de eso que vos llamás riqueza, por los dólares, por las divisas. Digamos, para eso ya está Cargill, qué sé yo, Grobo Copatel. Si nos dan los medios de producción a nosotros, seguramente nos va mejor. Somos unos empresarios extraordinarios. Si la inversión social, ese 2%, nuestros compañeros hacen maravillas con eso. Es la inversión social más productiva del mundo. Todo ese montón de plata, todo ese montón, no tiene intermediación porque va directamente a una tarjeta. O sea, son transferencias directas. Entonces, y las cooperativas generan ingresos sin nada, sin medio de producción. O sea, la gente se inventa su propio trabajo con una creatividad y una capacidad que ojalá la lumpenburguesía corrupta que tenemos en este país hiciera algo parecido. Los compañeros inventan su propio trabajo con una gran capacidad. Ahora, ese trabajo no genera riqueza por una razón muy simple, divisas, porque no tienen los medios de producción. Y los medios de producción son capital muerto intergeneracionalmente transferido. Termino con esto. No me quiero olvidar de nada de lo que me preguntaron. Si me estoy olvidando de algo, no tengo problema en que me lo recuerden. No, suficiente. La redistribución de la riqueza no puede ser de la riqueza, no del ingreso, ¿eh? Porque acá el compañero hablaba del Estado redistribuidor o transferidor, que entra por un lado, porque los compañeros nuestros pagan impuestos también, cada vez que van a comprar un sachet de leche pagan impuestos, pagan el 21% cuando compran algunos productos y el 10,5% cuando compran otros. La redistribución del ingreso es un tema. Y después hay otro tema, es la redistribución de la riqueza. Este sistema y este modelo, vamos a decir, porque dentro del sistema se podría hacer, no le garantiza tierra, techo y trabajo a los compañeros y compañeras. Porque no se lo garantiza en la calidad o cantidad suficiente. Y eso es un problema también de redistribución de la riqueza, de distribución de la tierra, de la estructura actual de la propiedad de la tierra, urbana y rural, que perfectamente puede ser cambiada por los medios institucionales de la democracia. La pregunta que me preguntabas, ¿en qué actividades podrían trabajar? Eso es importante. Mira, en casi todas las actividades propias de la revolución industrial, digamos, ¿no? Podrían ser obreros en cualquier fábrica, podrían ser constructores en la industria de la construcción, como lo son, digamos, podrían ser vendedores en un negocio, podrían ser casi todas las actividades que no requieren una calificación especial. Digo, hoy, cuento esta anécdota y con esto termino. En un momento el Triaca saca un plan que se llama Empalme. Y Triaca dice, bueno, vamos a terminar con todos estos planeros, delincuentes, qué sé yo, movimientos sociales. Vamos a decirle a la gente que va a poder tener un empleo. Y al empresario que lo contrate le vamos a sostener lo que le damos de plan, que nosotros llamamos servicio complementario, al trabajador, se lo vamos a dar al empresario. Entonces, si vos tenés un restaurante y contratás a un compañero nuestro que tenía el plan, eso te lo transfería el Estado, ¿no? Entonces, nosotros le dijimos a Triaca, mándenos la lista de lugares donde van a contratar a los compañeros. Se va a llenar, va a haber filas por todos lados de compañeros para trabajar de eso. Bueno, ese plan fracasó estrepitosamente, no porque no había oferta laboral de parte de los compañeros, sino porque no había demanda.
Porque no había demanda, porque hay un sector que es sobrante para este sistema o para este modelo, y ahí es una disquisición más filosófica, pero hay un sector que es sobrante, no es un problema de 4.500 pesos de costo laboral. Muchas gracias. Disculpen, pero tengo que hacer una consideración por un tema, hasta podría decirse, de principios. La verdad, no me pasó nunca esto que me pasa acá. Nunca me pasó. A nivel de hostilidad. Y, Salvia, me parece que es cuestionable atribuir posiciones u opiniones a alguien que no las emitió. Yo en ningún momento, a ver, ¿cómo no voy a querer que mis compañeros tengan un trabajo con convenio colectivo, obra social, aportes jubilatorios, un salario de convenio, una remuneración digna? Yo en ningún momento manifesté eso. No creo que eso sea posible. Desde luego, si la alternativa entre trabajar en un call center o en Uber es ser un becario del CONICET con 40.000 pesos por mes para leer libros o cosas por el estilo, obviamente, ese es trabajo improductivo desde el punto de vista de lo que genera de divisas, para decirlo de alguna manera. Sería lindo que puedan tener, no sé, plata para pintar cuadros, cosas por el estilo. Sería más lindo que trabajen de obreros en la UOCRA o en un call center, pero en la situación actual, y lo aclaro por si alguien tiene dudas, si yo tuviera que elegir, tuviera un botón y con ese botón se solucionara que mis compañeros estuvieran en una metalúrgica ganando 25.000 pesos en blanco con obra social y con todos los beneficios que da la ley laboral, o la situación que están hoy con ingresos por abajo de la línea de pobreza, obviamente preferiría 1.000.000 de veces lo primero que lo segundo. En segundo lugar, a mí me invitaron a debatir sobre el rol de los movimientos populares y la situación social, no sobre la coyuntura política. Yo la pasé muy mal durante el gobierno anterior. No apoyo el gobierno anterior y tengo una posición que tiene que ver con el presente y con el futuro. Y que tardaría mucho tiempo en explicarlo y no era el tema del debate. No tengo ningún problema en hacerlo, pero no me parece intelectualmente honesto atribuirme posiciones que yo nunca acepté. Y un tercer elemento que no es una crítica, pero sí me parece válido plantear. En un momento el planteo de que el 2% es barato. El 2% del PBI en transferencia de ingresos a los sectores pobres es barato para mantener la paz social. Yo creo que todo es barato, porque todo el mundo tendría que vivir con felicidad y con dignidad, y eso seguramente sale más del 2% para tener las condiciones materiales del PBI. Pero hay una limitante objetiva, que si nosotros reclamamos el 3% o el 4%, no nos lo dan, y si reclamamos mucho nos meten presos, y si reclamamos mucho más nos matan. Entonces, que sea barato o no sea barato, depende de la capacidad de interpelar a quienes tienen la posibilidad de subir ese monto, y para nosotros también es muy poco. Pero sería muy bueno que los que coinciden con esa posición, de que el 2% del PBI en transferencias de ingreso es poco, plantearan que hay que duplicar las transferencias directas de ingreso, y sobre todo quienes tienen la capacidad de plantearse como una voz autorizada frente a los medios de comunicación, el poder político, plantear que, bueno, del 2% del PBI es muy poco. Habría que duplicar las transferencias de ingreso, o no sé, cuánto dejaría de ser barato. Nos ayudaría mucho en las negociaciones. Bueno, ahora Gerardi, vos habías pedido la palabra, y después Oscar Muñoz, y hay dos chicas más que no conozco los nombres, pero bueno, vamos a seguir hasta que nos echen. Eso. Un rato más. Bueno, gracias. Me parece que antes de llegar a acuerdos como los que plantea Agustín,
tenemos que esforzarnos por lo que estamos haciendo hoy, en este momento, por más que haya momentos de tensión o visualización de hostilidad, de dialogar, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando Cacho Lotterstein le hace la pregunta a Juan Grabois de dónde funciona o qué propones como modelo, digamos, como sistema, dónde está funcionando eso. Yo soy un lector entre las distintas cosas que leo, por ejemplo, los documentos papales, y en la encíclica sobre la casa común, que hace una durísima crítica de la situación mundial vinculado con el medio ambiente y la pobreza, cuando uno va a la última parte de la encíclica y dice, bueno, a ver, concretamente, ¿qué propone el Papa? Yo no recuerdo la cantidad de páginas, pero es diálogo, 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 diálogo y diálogo. O sea, no dice, hay que hacer esto, hay que hacer como los países escandinavos, o hay que hacer esto. Digamos, habla de dialogar. Y esa importancia de escucharnos los unos a los otros, me parece que en la medida que lo hagamos de buena fe y podamos saltear nuestros prejuicios, nos puede llevar a los pasos posteriores, que son los acuerdos. La segunda cosa, no sé si en eso hay coincidencia o no, la segunda cosa es que hay problemas que son sistémicos y otros de modelos y de políticas. El tema sistémico es el que se ha mencionado aquí, digamos, por un lado es un sistema que genera, y eso lo dijo ya Marx en su momento, digamos, una enorme cantidad de riqueza, saca a la gente de la pobreza, pero de todos modos hay muchos pobres, serán tantos millones o tantos millones, hay muchos pobres. Es un sistema que, digamos, desde luego la Segunda Guerra Mundial en particular, ha sido cada vez más desigual, y aquí tuvimos una charla la vez anterior donde Pablo Gerchu nos comentó el proceso de financiarización de la economía a partir del reciclaje de los petrodólares en los años 70 y cómo eso después se fue creciendo exponencialmente. Y eso evidentemente es un problema sistémico, ¿no es cierto? Que Agustín lo ha ilustrado bien en el caso argentino. Entonces, tenemos problemas sistémicos, ¿no es cierto? Que, bueno, que son muy difíciles de cambiar, que hay que hacerlos a escala global, no lo vamos a detallar aquí, pero son problemas sistémicos. Y por otro lado hay problemas de modelos y de políticas dentro de los sistemas, porque una cosa es Finlandia, Escandinavia, Suecia, o sea, los países escandinavos, otra cosa somos nosotros, otra cosa es Haití. O sea, cuando uno hace grandes categorías, siempre, digamos, hace grandes generalidades y es más complejo. Entonces, me parece que ahí también tendríamos que llegar a ciertos acuerdos básicos sobre esos temas, porque si no es muy difícil la posibilidad de dialogar. Y por último, la última cosa, yendo lo de Victoria que redondee, es el tema de hasta dónde se puede ejercer el poder de coerción de los pobres hacia los ricos. A mí me parece, hay un ejercicio que se ha modelizado en la economía que se llama la curva de Laffer, que es que uno puede incrementar la presión, la presión tributaria, pero puede ser en general, digamos, llega un momento que por más que aprietes, digamos, llegas a un tope y después empezás a declinar, porque cada vez que apretás más, digamos, recaudás menos o lográs menos. Y en la historia argentina eso es claro, es decir, ojo con ese tema de cómo uno calibra la presión, porque el IAPI, ¿no es cierto?, le sacó un montón de recursos al sector agropecuario. Y después eso generó desinversión, y no vamos a hablar de ya solo del periodo 52-55, donde Perón hace un gran viraje sobre eso, que reconoce públicamente y explícitamente en el modelo argentino en el año 73 sobre lo que hizo en el campo. O sea que él se autocriticó de eso. Y eso fue también hecho por Guillermo Moreno, digamos, con el petróleo, con la carne, con el sector agropecuario. Bueno, y eso produjo desinversión, y esa desinversión en el sector energético, desinversión en el sector ganadero, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con, digamos, hay determinados límites. Uno puede apretar, si uno le pone un revólver a la gente en la cabeza, digamos, como hizo la Unión Soviética, bueno, durante un periodo, en la medida que tenga el poder, funciona. Después eso se derrumba, ¿no es cierto? Entonces, hay que llegar a determinados consensos, y me parece que el camino mejor, y esta es también una pregunta, para abordar la distribución de la riqueza que plantea Juan, es entrarle por la distribución de los ingresos como hacen los países escandinavos. Es decir, vos no castigás a las empresas,
porque castigando a las empresas, poniendo un impuesto a las propiedades, ya sea industriales o del campo, digamos, estás afectando a las empresas, sino que a la gente que tiene mayores ingresos, con lo cual, digamos, no castigas la producción y a la vez te vas apropiando de ingresos que podés usar de distintas maneras. Gracias. Pásaselo a Oscar Muñoz, por favor. Soy Oscar Muñoz, les agradezco la mesa, la variedad de opiniones, y yo quería hacerles una pregunta que sale un poquito de lo que vimos hasta ahora, que estuvimos trabajando, me parece, sobre valores de la economía, los números, la pelea por la puja distributiva, que por supuesto es decisiva, pero a mí me interesaba el tema más simbólico, el tema que en este momento los partidarios de la desigualdad estamos perdiendo en el mundo, ¿no es cierto? Hay una terrible revancha que yo interpreto, acá algunos de los socios lo saben porque en mi opinión no varía sobre eso. Creo que el gran avance, sobre todo en Europa y en muchos países de América Latina, después de los gloriosos 60 y 70, con el derrumbe del socialismo real, los empresarios dijeron, bueno, todo lo que les dimos a los trabajadores para que no se hicieran comunistas, devuélvannos, total ya no tenemos miedo que se hagan. Y esto fue produciendo un enorme avance de la teoría de desigualdad, digamos. Cuando yo era joven estaba muy mal visto elogiar la desigualdad, y hoy los partidarios de la desigualdad empezaron hablando de la diferenciación, y la diferenciación era una manera elegante de eludir la desigualdad, pero finalmente la impusieron. Cada persona parece que ser distinto es extraordinario, y hay 17 formas, ¿no? Antes había una sola o dos solas formas de viajar en avión, ¿no? Y parece que hay como 47 tarifas distintas, y la variedad de cosas se va aumentando. Entonces, pero en el mundo, no solo en la Argentina, sobre todo en el mundo, y siempre estamos vinculados a la etapa que nos toca vivir, nosotros estamos viendo que los hechos de los partidarios de la desigualdad están ganando. Está claro lo de Bolsonaro, está claro lo de Trump, está claro que por primera vez en la vida estoy dolorido de que una dirigente conservadora abandone el poder, que es el caso de Merkel, que parecía lo más sensato del mundo. Nunca jamás me pareció alguien conservador lo más sensato del mundo, pero Merkel sí me parece que lo es, no solo por su resistencia a evitar la ruptura del estado de bienestar, es decir, su defensa del estado de bienestar, sino también su postura ante los xenófobos europeos que quieren impedir la llegada de africanos y personas de Medio Oriente. Y me parece que hay una derrota en este momento de los partidarios de la igualdad, cosa que lamento y no celebro. Y quería preguntarles si ustedes piensan que es así, por qué es así y qué se podría hacer para dejar que sea así en términos generales y aquí en la Argentina. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Contestamos estas dos preguntas? Bueno, terminemos. Por favor, sean breves, porque estamos muy corridos por el Hola, mi nombre es María Emilia Rey Sarabia, tengo 28 años, soy economista de Bahía Blanca. Y yo quería hacer un comentario más que nada por lo que decías, Juan, de lo que significa economía. Es verdad que es la administración de la casa, y también pienso mucho en que uno en su casa trata de no gastar más de lo que le ingresa, porque ese desequilibrio de alguna manera lo tiene que cubrir, o le termina pidiendo prestado plata a alguien, a un amigo, al banco, a quien sea o a quien pueda. Y eso es insostenible. Entonces, desde que tengo uso de razón, no recuerdo en Argentina que se discutan políticas públicas en el Congreso, por ejemplo, donde se analicen las decisiones políticas desde un lugar de factibilidad económica también. Es como, podríamos darle plata a todo el mundo, pero ¿de dónde sale todo eso? Y el tema de si el capitalismo es bueno o no, bueno, creo que el socialismo no ha demostrado buenos resultados. El capitalismo ha sacado o ha demostrado que el último tiempo, los últimos años, se ha reducido la pobreza en el mundo. Y hay casos, ejemplos concretos, donde el capitalismo se utiliza desde un buen lugar, creo yo, como Bangladesh, que Muhammad Yunus es un economista que ganó el Premio Nobel de la Paz.
y gracias a su política de microcréditos y las empresas sociales, logró sacar cualquier cantidad de gente de la pobreza en un país extremadamente pobre. Y quizás esas son herramientas que podemos ver para aplicar acá en Argentina. Creo que también con el tema de la redistribución es súper injusto. Todos creemos en que la redistribución es buena, pero nadie quiere ceder su parte. Entonces, yo veía en el interior cómo pagábamos un montón de tarifas y vengo a vivir acá a Buenos Aires y la gente se quejaba por pagar de 80 pesos a 200, no lo podía creer. Y tampoco lográbamos que un montón de otras personas que están en situación de vulnerabilidad pudieran ingresar a esa red de gas o de luz o de agua. Entonces, esa injusticia también la vemos de los que se quejan es la gente que en definitiva tiene posibilidades de pagarlo y de reducir otros gastos en su economía familiar para que otros puedan ingresar a las redes. Y nadie está dispuesto a hacer en ese sentido. Entonces, también pensemos todos en un mea culpa para que haya realmente redistribución. Y el tema de la pobreza, no hay 2.200 millones, sino que 2.200 millones cuentan 800 millones que están cerca de caer en esa línea de pobreza, pero son 800 millones efectivamente, el último dato de PNUD, de Naciones Unidas. Pero es interesante ver el índice multidimensional de pobreza, que mide la pobreza desde un método directo en el que se analiza también las prestaciones que da el Estado a las personas, más allá de si tienen o no ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Porque a veces los tienen y no los cubren porque no lo aplican bien, si hablamos de necesidades básicas, o a veces no los cubren con sus ingresos, pero sí el Estado se los provee de distintas formas. Disculpa, ¿me puedes pasarle? Ya no tenemos más tiempo. Sí. Pasarle el micrófono a tu compañera, así Okay. cerramos. Sí, bueno, lo mío es no. breve. Soy Gabriela de la Mata, soy politóloga, trabajo en general sobre movimientos sociales y a veces con movimientos sociales. La pregunta un poco es la siguiente. Estoy teóricamente de acuerdo con que un gran acuerdo sería, digamos, fundamental. Creo efectivamente que eso tiene poca viabilidad. Tampoco estoy muy convencida con que desde el movimiento social la única política posible sea efectivamente la puja distributiva, digamos, e intentar... pongo el acento en el movimiento social y no en los pobres, porque estoy pensando justamente en que ustedes efectivamente se posicionan como una opción que tiene algo para decir a la sociedad y por lo tanto discutir, por ejemplo, en relación con el lugar que tiene que tener la economía popular en Argentina. Creo que ese es un gran tema y una debilidad de los movimientos sociales es, de alguna manera, no dar esa pelea al resto de la sociedad. Es decir, a mí me preocupa la exclusión económica, pero me preocupa mucho la exclusión cultural y política, y de hecho eso desata fenómenos impensados y horrendos, como ya sabemos. De modo que me parece que hay algo clave que tiene que ver con cómo incorporamos, los que no somos del movimiento social, la idea de economía popular sin que sea la de los planeros. Es decir, creo que hay un trabajo, y probablemente eso tenga que ver con la historia de los movimientos sociales en Argentina y cómo de alguna manera articulan con ciertos liderazgos o cómo, digamos, desde el Estado intentan hacer ciertas reformas y no, digamos, con cierta autonomía que les dé a su vez poder político para poder trabajar de una manera mucho más seductora hacia otros sectores sociales que efectivamente, si visto desde el punto de vista de la puja distributiva, digamos, no vamos a lograr demasiado, creo yo, porque vamos a incrementar un juego del que todos tenemos que alguna vez salir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poco el rol? ¿Cómo estás pensando eso? Bueno, a ver si pueden contestar rápidamente. Así le damos el cierre a Juan. A ver, tres cositas muy básicas. Pero, si me movió el prejuicio, discúlpame. ¿Bien? Sí que de todas maneras creo que en algún lugar... Yo te he escuchado, en algún lugar te he leído vinculando un proyecto utópico de salir de la economía de mercado capitalista. ¿Bien? Y las relaciones laborales basadas en una relación de dependencia son el modo típico de explotación laboral del capitalismo. Entonces, digo, en algún lugar yo te escuché frente a esa, y debe haber alguna tensión. Te pido disculpas, pero me gustó que pudieses expresarlo y decirlo como una valoración, porque en ese sentido es posible incorporar
esta cultura de la economía popular desde este enfoque, sabiendo que puede ser un complemento, una necesidad frente a la emergencia, una reacción frente a la imposibilidad, pero no un proyecto no posible, la posibilidad de generar empleo asalariado, digno, con bienestar, con capacidad de generar seguridad social para muchos trabajadores. Digo, esto hace que una cultura de la economía popular pueda hacer participar también de un proyecto nacional mucho más global, más heterogéneo. Esta es mi... Y si hubo prejuicio, discúlpame. Con respecto al tema político, es cierto, ahí me traicionó, sí, seguro, el prejuicio. Y ahí te pido disculpas. ¿Bien? Porque básicamente, yo todavía, es para charlarlo afuera, pero quiero expresarlo, yo no entiendo todavía ese apoyo que has dado al Frente para la Victoria. No es para discutirlo acá, pero quiero, como me afectó el ciudadano, no el analista político ni social. ¿Bien? Listo, nada más. Pero lo digo. Si querés yo me pongo a hablar de Kravitz y bueno. la foto que sacaron y a un tipo que banda de narcotraficantes, pero bueno, no está bien. Bueno, está bien, no, pero no, yo no te estoy acusando de nada, te estoy señalando esto. No te estoy acusando de nada, en serio. Te dije que era un prejuicio y te pido disculpas por eso. Creo que los acuerdos, sí coincido con lo que dijo la última compañera en cuanto a la importancia tal vez de hacer una lucha política cultural en términos de cómo hacer que la economía popular forme parte de la mirada de un proyecto nacional. Es decir, forme parte de quienes piensan y discuten, no porque lo incorporen subordinadamente, sino que se pueda discutir de igual a igual por ese proyecto nacional. ¿Bien? Y sí creo que ahí hay una lucha cultural y política que no se está desarrollando bien, en términos de los resultados, por lo menos que se están logrando. Se mantienen situaciones de polarización que hace que básicamente se sigan reproduciendo esas distintas culturas políticas alrededor de prácticas de concentración económica por un lado, de políticas para el mercado interno por otro, o de políticas para los sectores populares. Y ahora, sí creo que los acuerdos convocan a temas concretos. Deberíamos poder pensar una reforma tributaria en donde el impuesto a la herencia sea revisado. Bueno, este es un punto que deberíamos poner en discusión. Discusión no solo política y parlamentaria, sino discusión social y cultural. Creo que deberíamos pensar en reformas tributarias que efectivamente no castiguen a las empresas y sí efectivamente permitan la captación o la recuperación de excedentes basados en la ganancia. ¿Bien? Entonces, sí creo que deberíamos pensar en un Consejo Económico-Social, donde los actores se reúnan, y no solo los actores políticos, sino los actores económicos y sociales para pensar proyectos de mediano y largo plazo. Sí creo que deberíamos pensar en una banca de desarrollo para la pequeña y mediana empresa y para la economía popular. Sí creo que deberíamos pensar en incluso una reforma laboral para las relaciones laborales en la pequeña y mediana empresa, que no signifique menor costo salarial, pero sí menor costo laboral. Sí creo que deberíamos pensar en reformas tributarias, las mencioné, en salario complementario, como parte de una institución para los segmentos justamente de la economía informal. Dentro de esto, creo que siempre y cuando pensemos que también es posible la acumulación de ganancias y de concentración a través de la inversión y la exportación en actividades dinámicas que promuevan el desarrollo científico-tecnológico y la innovación a través de una mayor inversión en el CONICET o en los centros de investigación científico-tecnológicos que hagan de que los sectores de punta generen mayores innovaciones en diseño, en productos, en formas de trabajo. También pienso que deberíamos pensar que el trabajo en cooperativas, la asistencia social, el cuidado, todo eso significa efectivamente trabajo y que tendría que estar remunerado. A ver, son nuevas instituciones que deberíamos incorporar. Y creo que eso es parte de una lucha cultural, no solamente política en el Congreso, sino que es una lucha cultural en términos de que tiene que instalarse en la opinión pública. Y que tipos como organizaciones como estas, segmentos de las clases medias, constructores de opinión pública, consumidores de información, generadores de líderes, tienen un papel protagónico central en esa lucha cultural. Bueno, voy a ser breve.
¿Dónde funciona el sistema que yo digo? En ningún lado. Porque yo estoy haciendo una crítica al capitalismo, no estoy haciendo un planteo de un sistema alternativo, digamos. Comparto la distinción entre sistema y modelo, y si se me pregunta qué modelo elijo del mundo, el modelo nórdico, sin ninguna duda. ¿Qué posibilidades hay que la Argentina tenga el modelo nórdico? La verdad que creo que muy pocas, digamos, ¿no? ¿Cuál es el mejor modelo posible para la Argentina? Es una discusión que da para horas, pero mis expectativas son bajísimas. Sobre el tema de los gastos y los ingresos, desde luego, no se puede gastar más de lo que ingresa, ¿no? Uno puede pensar cómo resuelve ese dilema reasignando los gastos, reduciendo los gastos, si superan los ingresos, o aumentando los ingresos, ¿no? Entonces, hay distintas formas de abordar el mismo problema. Desde luego, desde nuestro punto de vista, la peor idea de todos es reducir los gastos en los sectores más empobrecidos. Cuando yo planteo el CONICET, trato de transmitir un mensaje, no de desvalorización del CONICET, sino de valorización de mis compañeros. Yo creo que las dos cosas son importantes, solo que una tiene valorización social y la otra en general no. Se considera improductivo, de baja productividad, etc. Y el impacto social que tiene la existencia de esas redes de contención que hacen que miles de pibes no caigan en la droga y que no estemos viviendo situaciones como la de México, es extraordinaria y es muy subestimada en general en la sociedad. Y es, no sé si sobreestimado, pero es estimado en su justa medida, bueno, por ahí también es subestimado, pero mucho menos subestimado el trabajo de otros oficios o de otras profesiones de mayor calificación. Entonces, lo del CONICET es interesante porque estamos hablando de dos salarios subsidiados. Es decir, el Estado está subsidiando el salario de un investigador. O eso sale de la ganancia de la empresa, si es el Estado. No, depende de uno cómo use la palabra. Es gasto público. Entonces, en un caso, el gasto público se le da un determinado valor, ¿no? Como, no sé, al elenco estable del Teatro Colón. Eso es un... ¿Qué? Y a las universidades, etcétera. Y en otro caso se le dice subsidio, como si fuera una cosa de segunda, ¿no? Un plan. Entonces, el becario del CONICET tiene un salario de investigador y el nuestro tiene un plan. Por eso nosotros lo llamamos salario social complementario, por un tema de valorización de eso. Y en relación a la cuestión de la coerción, del límite de la coerción, etcétera, no hay tanta coerción, digamos, ¿no? Lo que hay es un reclamo. O sea, nosotros peleamos desde una posición de debilidad muy grande. Y esta tensión entre la coerción o la acción directa y la seducción implicaría que yo venga acá y plantee, les cuente, por ejemplo, la cadena de producción artesanal de la comunidad mapuche curruinca y cuente todo en la historia rosa de cómo la economía popular ha logrado que 15 familias de esa comunidad logren autodesarrollarse y mejorar su calidad de vida y que si logramos hacer de eso una política pública. No me interesa eso. A mí me interesa plantear otro problema. Y si hoy se está hablando de economía popular, no es por la capacidad de seducción que hemos tenido, es por la capacidad de visibilización que hemos tenido del problema. Y esa capacidad de visibilización tuvo muchísimo menos que ver con hacer planteos seductores que con poner fuerza en la calle. Lamentablemente, la Argentina es el país del aprete. Por eso le sacaron el impuesto inmobiliario a la gente del campo, por eso le sacaron el impuesto inmobiliario a la gente que tiene este tipo de propiedades en la ciudad, por eso bajaron la ley de alquileres, por eso derogaron parcialmente la ley de medios, porque hay grupos de presión en el terreno sindical, en el terreno empresario, en el terreno agrario.
El único grupo de presión que no tiene hoy capacidad de negociación colectiva, porque está excluido de la ley de asociaciones sindicales y porque tiene un nivel de estigmatización altísimo, es nuestro sector. Entonces, ese proceso, en el corto plazo que se ha desarrollado, ha tenido muy buenos resultados. Seguramente, con el correr de los años, los resultados van a ser mejores. Bueno, muy rápidamente, porque el tiempo así lo amerita. Quiero usar a Oscar Muñoz, que lo cuento entre los que perdemos con los partidarios de la desigualdad, lo sigo en lo que escribe, así que voy a tomar lo que él decía, ¿no? ¿Por qué perdemos contra los partidarios de la desigualdad? Quizás porque nosotros, hablo en el caso nuestro de los dirigentes sociales, no hemos tenido la capacidad ni siquiera de convencer a nuestros propios compañeros de que nuestra lucha no es por un plan. Menos podemos convencer al otro porcentaje de la sociedad y hasta a los trabajadores en relación de dependencia que tienen toda la seguridad social que nosotros anhelamos para nuestra gente. Tal vez sea eso, porque permanentemente escuchamos el plan, y nuestra proposición es mucho más amplia que el plan. El plan es una urgencia, algo, pero para allá. No es un estilo de vida, no es una idea que nosotros tengamos sobre esos compañeros que hoy quieren salir adelante. Tomo lo de la economía popular porque pienso también como un programa que nos permita hacia esos chicos que vienen, formarlos para que puedan integrar, si es que el capitalismo dispone y pone en juego puestos de trabajo, lo pueden acceder. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Insisto, ¿no? Seguramente se van a plantear, y ya se han planteado siempre, permanentemente en todas las elecciones, alternativas que tienen que ver con dirigentes sociales, de base, de barrio, pero es real. Nuestros propios compañeros, muchas veces a los que hemos nosotros socorrido de situaciones gravísimas, quizás ni nos votan. Bueno, tendrá que ver con esto que yo propongo, ese cambio cultural, y de que se tenga la capacidad de escucharnos a los dirigentes sociales del sector. Nosotros, los digo con mucha energía, si quiero ponerlo así, no queremos los planes. Hay una idea equivocada de que queremos planes. Hay un montón de propuestas que deseamos, que anhelamos y nos contestan con argumentos responsables, porque como decía al inicio, los nuestros son irresponsables. Responsable sería que la gente siga pasando las necesidades que pasa, que los pibes sigan ingresando en el mercado del consumo de Paco, que haya deserción escolar, eso es responsable. Bueno, en esa situación, en ese escenario, seguiremos siendo irresponsables y luchando para que podamos generar la igualdad que tanto anhelamos. Muchas gracias a todos. Antes, un minuto, por favor, porque el presidente del club me pidió 10 segundos y cerramos. Mi doble condición de revoltoso y presidente del club. Quiero decir que discutir fuertemente, apasionadamente, no es hostilidad. Aquí nadie insultó a nadie y nadie despreció a nadie. Entonces, me parece muy importante, porque yo estoy muy conforme con esta reunión, estoy muy contento con esta reunión. Y ojalá todas las reuniones fueran tan buenas y tan apasionadas como esta.